jornada del martes fueron formalizados 40 presuntos integrantes de la banda criminal dominicana conocida como los Trinitarios. El único acusado por homicidio quedó ya en prisión preventiva, mientras este miércoles se van a conocer las medidas cautelares para el resto de los imputados. Queremos profundizar más sobre esta banda, además sobre su presencia en América Latina, y para eso ya nos acompaña Pilar Lizana, investigadora de Athena Lab. ¿Cómo estás, Pilar? Un gusto saludarla. Hola, muy bien. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta conversación. Bueno, Pilar, ¿cómo podríamos definir a esta banda que en lo que se ha conocido, en lo que se ventiló durante la audiencia, es una banda que se dedica al delito directamente, pero que también presta servicios de alguna manera a otras bandas, haciendo cobertura, generando arriendos, generando fachadas de muchos negocios? ¿Es algo que sale de lo que ya conocíamos o no? En realidad, este tipo de crímenes y de bandas que prestan servicios asociados a algunos delitos o a fachadas para lavado de activos, etcétera, es algo que se ve cuando uno estudia crimen organizado transnacional, porque en el crimen organizado transnacional tenemos grandes carteles, como los que conocemos muy bien en América Latina, pero esos grandes carteles muchas veces tercerizan algunos servicios y buscan a otros grupos que también son de crimen organizado transnacional y que se dedican a prestar esos servicios. Entonces podemos ver grupos que pueden prestar servicios asociados al lavado de activos, podemos ver grupos que presten servicios para ajuste de cuentas, secuestro u otro tipo de delito, y eso se da porque se va generando una relación entre los distintos grupos de crimen organizado, que pueden ser mayores, medianos o más pequeños, y cada uno tiene una línea de negocio, por decirlo de alguna manera, porque ellos funcionan como una empresa ilícita, como una empresa criminal, asociada a algún delito en particular. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es que los Trinitarios, que es una banda dominicana que nace en Estados Unidos, que opera a lo largo de distintos países y presta servicios asociados a ciertos delitos a otro tipo de grupo, o también ellos mismos buscan obtener ganancias a través de algunos delitos. Y eso para nosotros en Chile es algo más nuevo, porque no estábamos acostumbrados a ver el actuar de este tipo de grupos criminales en nuestro país, pero si vamos a otros países de América Latina o en otras latitudes del mundo, sí hemos visto este tipo de forma de actuar. Pilar, ¿y qué tan en el radar estaban los Trinitarios y este modus operandi que ellos tienen o el servicio que le prestan al crimen organizado? Porque hemos estado hablando prácticamente todo el año, incluso el 2023 también, del Tren de Aragua, de las bandas de Jalisco, de las que están operando en el norte, como los gallegos, pero los Trinitarios, primero, como nombre, estaban fuera del radar. Y segundo, este know-how que tienen ellos, ¿se repite también en otras bandas que están en Chile que no son quizás mediáticamente conocidas? Sí, mira, efectivamente nos hemos concentrado mucho en hablar del Tren de Aragua, porque también el Tren de Aragua ha visibilizado una manera de actuar criminal de alto impacto para los chilenos. Pero no solo está presente el Tren de Aragua, están presentes también grupos colombianos, grupos peruanos, y también se hablaba de grupos dominicanos, y eso sí se conocía, pero no era algo que se hablara en los medios de comunicación o en la prensa, era algo que se manejaba en niveles más de especialistas y de instituciones asociadas a este tema. Y el hecho de que sea una banda de origen dominicano, hay también otras nacionalidades, los veíamos entre los 40, 42 personas que están enfrentando la justicia, pero principalmente que sea de origen dominicana. ¿Qué nos indica eso? Y lo otro es qué tanta relación tiene Chile para intercambiar información con República Dominicana, porque ya hemos visto todo el problema que hay con Venezuela para intercambiar información sobre delincuentes venezolanos. Vemos que hay intentos de acuerdos, pero la información no fluye quizás como uno esperaría viendo la magnitud de este problema. ¿Con República Dominicana son mejores esa fluidez de información o no? Es que en el caso venezolano, Venezuela en general no comparte información no solamente con Chile y con otros países tampoco, y eso también es lo que ha dificultado mucho poder conocer los antecedentes de ciertos venezolanos que han estado en el país, y eso también ha pasado en otras naciones latinoamericanas, por la falta de información que se recibe de Venezuela y lo difícil que es cooperar con el régimen venezolano. En el caso de República Dominicana puede ser un poco distinto, porque no tenemos ese tipo de régimen y esa manera de actuar. Pero sin duda en América Latina el problema mayor para enfrentar crimen organizado tiene que ver con la cooperación entre los distintos países y con poder conseguir y poder intercambiar esta información de la manera más fluida. Lo que pasa que en el caso en particular de Venezuela es aún más complejo, pero con República Dominicana uno podría esperar que esto fluyera más fácil y más rápido. Y con respecto a los dominicanos que están acá, bueno, acá lo que vemos es que finalmente cuando hablamos de crimen organizado transnacional estamos mirando un escenario altamente competitivo. Y el problema de esto
más allá de esta característica de competitivo, es la violencia que viene asociada a esta competencia. Porque para poder ganar poder, para poder ganar territorio, esa manera de hacerlo es a través de la violencia. Y cuando se ven pics de violencia, generalmente tiene que ver con competencia entre bandas para que alguno de ellos se quede con el poder y con el territorio. Y eso lo vimos en Chile el año 2022, cuando aumentó muchísimo los homicidios, hablamos mucho de los homicidios por ajuste de cuenta y empezamos a informarnos sobre hallazgos de cuerpos, sobre homicidios en la vía pública, y eso más que nada tenía que ver con una competencia entre venezolanos y colombianos, por ejemplo. Y ahora lo que nos puede pasar es que podamos empezar a ver una competencia entre este grupo dominicano y algún otro grupo que esté operando en Chile. ¿Y Chile tiene tanta capacidad de poder investigar a estos grupos que están apareciendo y que veíamos ayer se ventilaba en la audiencia la forma en que tenían de circular y de funcionar nuestro país con un lavado de activos que no era de un par de millones, sino que era de muchos millones en varias ciudades, con fachadas de oficinas, con fachadas de barberías, donde a lo que a uno queda como al ojo del que ve y del que escucha, es que Chile no está escrutando bien o no está mirando ni monitoreando permanentemente estos negocios que decían ayer en la Fiscalía, no mueven nadie, no le cortan el pelo a nadie, pero allí funcionan. Sí, mira, lo que pasa no es que Chile no tenga instituciones o que las instituciones no estén funcionando. Nosotros como país contamos con instituciones y cuando vemos sus operativos conjuntos son bastante exitosos. Lo que nos pasó fue que tenemos que modernizar y actualizar muy rápido nuestras prácticas, nuestra legislación, para poder enfrentar un tipo de delito que no era el delito que marcaba el escenario criminal chileno. En general en Chile nosotros estábamos muy acostumbrados y existían prácticas y había mucha profesionalización de nuestras instituciones y funcionarios para perseguir delito común. Y en ese sentido tenemos que ponernos al día de manera rápida, y además de eso tenemos que considerar que hoy día muchos carteles del narcotráfico, de crimen organizado, de la mafia, ya su problema no pasa por aumentar las ganancias, porque ya son lo suficientemente ricos y ahora su desafío está en lavar esos activos, y lavar esos activos en un mundo donde cada vez tenemos menos efectivo, donde se usa menos efectivo, y ahí es donde el Estado tiene que ponerse al día con mucha celeridad, porque ese lavado de activos se va a buscar realizar a través de estructuras legales, porque finalmente todo lo que pase en asentamientos ilegales, por ejemplo, donde podemos ver, sobre todo en el caso de este operativo de la semana pasada, en el caso de la toma de Nuevo Amanecer, que se habló de armas, drogas, barberías y otro tipo de negocio, lo que sucede ahí es ilícito, y todo lo que sucede ahí tiene que transformarse en algo legal, y para ello van a utilizar toda la estructura legal que tenga el Estado. Entonces es fundamental que nos pongamos al día muy rápido en medidas de probidad, frenar corrupción, perseguir las opciones que estos grupos tengan para lavar esos activos y proteger nuestra institucionalidad y toda nuestra estructura, porque de otra manera ellos van a buscar permear y nos van a buscar utilizar, sobre todo porque Chile tiene una característica que es su reputación internacional. Nosotros, a diferencia de otros países, mantenemos una imagen país que para ellos es de altísima utilidad, porque baja las barreras en cuanto a una posibilidad de fiscalización de un container o poder mirar más allá en el caso de bienes o servicios que provengan de Chile. Entonces podrían estar utilizando a Chile o buscar utilizar a Chile por ese beneficio que tenemos nosotros y nuestra imagen, y ahí es donde tenemos el mayor desafío, que tenemos que apurarnos en ponernos al día. Las normas y las leyes que se han pasado en el Congreso son importantes, pero también es importante su implementación y ver qué tanto nos van a beneficiar en materia de seguridad, porque no solamente pasan leyes, esas leyes tienen que servirnos de algo, y si es que quizás podemos hacer lo mismo con lo que ya teníamos, eso también nos va a ayudar a responder de manera más rápida. Sí, es muy poco alentador así como plantea usted el escenario, porque vemos que en los últimos 6 meses y quizás un poco más la seguridad ha sido la prioridad número 1 de la Presidencia de la República, del Congreso, de los tribunales. Hay un fast track legislativo donde se ha avanzado con muchas de las leyes que se le ha puesto urgencia, pero usted dice que nos estamos dando en el clavo. O sea, ninguna de las leyes que se han formulado o que se han sancionado ya como leyes de la República provocan algún tipo de mella o desincentivo para que estas bandas criminales que están en toda América Latina sigan actuando en Chile. ¿Es así el escenario que usted me describe? Lo que pasa es que más allá de que la ley pueda ser efectiva o no, también tiene que ver con el hecho de cómo estas bandas criminales están persiguiendo al Estado de Chile. Podemos tener muchas leyes que pueden ser muy buenas, de hecho se ha avanzado bastante en legislación para combatir crimen organizado, falta todavía hay proyectos pendientes. Falta inteligencia, Ministerio de Seguridad. Exactamente, sobre todo ese proyecto de inteligencia es fundamental,
Pero más allá de eso, si nosotros contamos con todas estas leyes, pero los grupos criminales siguen viendo una debilidad en el Estado que pueden explotar, no importa cuántas leyes tengamos. Entonces, por eso es fundamental que además de contar con las leyes y con las herramientas que nos permiten perseguirlo, tener una fortaleza institucional que sea y que envíe un mensaje a este tipo de grupos de que realmente las instituciones funcionan, son fuertes y es muy difícil permear el Estado. Y ahí por eso es tan importante las medidas que se tomen contra la corrupción. Pilar, y dentro de todo este cuadro que tú nos describes y que lo hemos visto además en las diversas actuaciones con este mega operativo, además que ha sido muy relevado por el gobierno, por la Fiscalía, con el propio fiscal nacional en terreno, con el director de la PDI, ¿los municipios pueden hacer algo? ¿Tienen algún tipo de facultad, de herramienta, a alguien a quien le puedan pedir ayuda? Porque estamos viendo, principalmente en la región metropolitana y también en el norte de Chile, que hay ciertos municipios que al parecer son la cuna que mejor acoge a estas bandas organizadas, ya sea los Trinitarios, el Tren de Aragua u otras que van apareciendo. Mira, sin duda los municipios y los gobiernos regionales tienen mucho que contribuir al combate de la delincuencia y del crimen organizado, pero también antes que eso es necesario que como Estado tengamos un diseño de un sistema de seguridad nacional que nos permita generar la colaboración entre las instituciones y entre los distintos niveles de los gobiernos, ya sea local, regional o nacional, porque si no tenemos ese sistema y esa arquitectura va a ser sumamente difícil que se generen las sinergias que necesitamos. Entonces ahí efectivamente estamos teniendo una mirada mucho más nacional del problema del crimen organizado, pero sin duda que los municipios y los gobiernos regionales tienen que ser eslabones importantes en el combate a esta amenaza a través de las herramientas que ellos cuentan, de compartir información, de colaborar en procesos y en procedimientos, porque de esa manera se va generando este sistema que va a incorporar todas las aristas que implica enfrentar el crimen organizado, porque hoy día estamos hablando de la arista de violencia, pero si miramos el narcotráfico y dejamos de lado la violencia, vamos a hablar de corrupción, vamos a hablar de prevención, vamos a hablar de usuario problemático de droga. Entonces son distintas dimensiones y esas dimensiones, para poder tenerlas y abordarlas de una manera adecuada, necesitamos tener esta mirada sistémica donde participen y contribuyan todas las instituciones, los servicios, las unidades del Estado y las distintas organizaciones regionales y locales, sin duda. Pilar, y dentro de todo lo que es la instalación, el resguardo que tienen estas bandas, ¿qué rol juega lo que se llama la narcocultura? Y que lo veíamos en este allanamiento el día viernes, donde aparecieron frascos con sangre, figuras de animales que estaban invertidos, corazones llenos de cruces que a uno le cuesta interpretar, y también frases que decían: queremos hacer de la tierra al cielo, entre otras cosas que aparecieron ahí en el allanamiento de la Fiscalía. ¿Qué le dice eso a usted? ¿Qué quiere hacer la banda? ¿Por qué tiene esta como cultura popular acompañada de los delitos? Sí, bueno, en general a los grupos de crimen organizado los acompaña una cierta cultura asociada a ese grupo, y esa cultura también tiene una expresión que tiene mucho que ver con los orígenes de ese grupo. Entonces vamos a ver expresiones de narcocultura en México, en Colombia, en Brasil, en este mismo grupo de dominicanos, que tiene que ver un poco con el origen que tienen ellos, pero también esa frase que planteas tú de hacer la tierra al cielo también nos habla de lo poderoso que se sienten, y la narcocultura y en general toda esta cultura que acompaña al crimen organizado es sumamente importante para ellos, porque va generando un sentido de pertenencia para sus miembros, va generando también una imagen y algo a lo que se aspire, por lo tanto van a haber personas que busquen ingresar a este tipo de grupo y ellos los van a ir a buscar para reclutarlos. En general, el reclutamiento que ellos hacen es desde muy jóvenes. Entonces, esto va mostrando a la población y a los grupos que sean susceptibles un modelo al que se aspire, que está asociado al poder, al dinero y a lo que ellos significan. Y en el caso de los trinitarios no es distinto a lo que puede pasar con otro tipo de grupo. Tienen la cultura que los acompaña, y es esta cultura que para nosotros nos cuesta entender, porque tiene mucho más que ver con sus propios orígenes, pero también nos muestra el poder que esta banda tiene o cree tener o percibe que tiene, y eso también nos habla de lo que nos pueda suceder en un posible escenario de competencia por poder con otro tipo de bandas, que puede ser más complejo y que podría venir acompañado de un aumento en violencia también. Pilar Lizana, investigadora de Atenalab, muchas gracias por estar aquí, por ayudarnos a comprender estos fenómenos que de a poco hemos ido conociendo, desafortunadamente, acá en Chile cada vez con mayor frecuencia. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Gracias, Pilar.